Compañeros docentes, reciban un saludo muy especial de la comunidad de tutores del programa Todos Aprender de Facatativá. Nos encontramos una vez más para observar las propuestas que desde el programa llegan para el desarrollo del ciclo 3. En esta cápsula informativa abordaremos matemáticas, particularmente en el estudio de la cultura estadística. Para ello comenzaremos con la lectura de gráficos. Luego pasaremos a observar algunos elementos de la enseñanza de la estadística, miraremos cómo podemos gestionar este aprendizaje y finalizaremos con algunos ejemplos. Pues bien, comencemos. Leer gráficos permite el desarrollo del pensamiento estocástico, el cual nos ayuda a tomar decisiones en situaciones aleatorias. Para comprenderlo un poco mejor, realicemos este ejercicio con nuestra CDA. Tenemos una conversación en la que alguien comparte este gráfico acompañado del texto. Te comparto esta información que me llegó al chat. No sé por qué tanto lío. Yo veo que todos los candidatos están parejos. Analicemos y comentemos con nuestro tutor. ¿Encontramos las inconsistencias? Más adelante las abordaremos un poco más en detalle. Sin embargo, este ejemplo nos evidencia la importancia de saber leer gráficos en un tema de tanta importancia como lo es la participación democrática en elecciones. Los gráficos están presentes en una gran cantidad de información que nos llega a diario. Saber interpretarla es fundamental en la alfabetización estadística que requiere el ciudadano en la sociedad de la información. Estas habilidades también las encontramos en nuestros referentes curriculares. Para grado tercero tenemos: interpreto cualitativamente datos referidos en situaciones del entorno escolar y resuelvo y formulo preguntas que requieren para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. Mientras que para quinto tenemos: represento datos usando tablas y gráficas, pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares e interpreto información presentada en tablas y gráficas. Los gráficos son objetos semióticos por cuanto son signos que representan información. Su interpretación requiere reconocer sus partes y la totalidad. Las partes que componen los gráficos son: primero, las palabras. Las vemos en el título, en los ejes, en las escalas. Segundo, contenido matemático. Por ejemplo, conjuntos numéricos, coordenadas, ángulos, proporcionalidad. Y tercero, los convenios específicos. Representan los elementos particulares de cada una de las variables. Adicional a identificar las partes, también se puede acceder a los gráficos a través de unos niveles de lectura. Podemos leer los datos, leer dentro de los datos, leer más allá de los datos e incluso detrás de los datos. Miremos esto en este ejemplo. Refrigerios preferidos por los estudiantes del Colegio de Camila. En el primer nivel podemos identificar en el título y los datos de donde la información se ha tomado o cuántos estudiantes prefieren dulces, por ejemplo. Al leer dentro de los datos, se extrae la información como por ejemplo la totalidad de estudiantes que prefieren algún alimento. Y en el tercer nivel, más allá de los datos, se puede identificar hábitos alimenticios o realizar el marketing para el lanzamiento de un producto nuevo en la tienda escolar. Leer detrás de los datos será tener una valoración crítica frente al método de recogida de los datos, si son valiosos y confiables. La investigación didáctica ha mostrado que los errores más comunes al elaborar gráficos son: omitir la línea de base, manipulación de algún eje, manipulación de una variable, usar el gráfico equivocado e ir en contra de las convenciones. Miremos esto un poco más de cerca para comprenderlo mejor. Al omitir la línea base, como en la primera gráfica, se cambia la percepción y es imprecisa, por lo que se debe empezar de cero, como muestra la segunda gráfica. Manipular el eje Y. En este ejemplo, la escala está desproporcionada y pareciera que no hay cambio en el tiempo, mientras que la segunda es exacta. Incluir ciertos puntos de datos, como en la primera, se obvian algunos meses, por lo que es imprecisa. Usar el gráfico incorrecto. Los gráficos circulares son más pertinentes para comparar partes de un todo, no la comparación entre grupos. Para este caso es mejor la gráfica de barras. Ir en contra de las convenciones. Los tonos oscuros se suelen utilizar para representar densidad poblacional alta, por lo que la segunda gráfica es más adecuada. Pasemos ahora a las recomendaciones para la enseñanza de la estadística. Comencemos reflexionando acerca de las acciones que priorizamos al enseñarla.
En la práctica de la enseñanza estadística en primaria, el docente prioriza. Miremos las opciones y escojamos cuál es en nuestro caso. A. La construcción de tablas de frecuencias y gráficos. B. La organización de datos. C. El análisis de información publicada en medios de comunicación. D. El cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, media, mediana y moda. E. Los conceptos de estadística. F. Otro. ¿Qué opción tomarías? Comparte con tu CDA y con tu tutor. La cultura estadística se refiere a la capacidad para interpretar y discutir o comunicar opiniones acerca de la información estadística. Esto supone ser consumidor responsable de la información basada en datos estadísticos, ser crítico acerca de temas de interés social, apropiar conceptos estadísticos para el ejercicio crítico de la ciudadanía y tomar decisiones documentadas para proponer soluciones. Los niveles de la cultura estadística, de acuerdo a Watson en 1997, son, primero, el conocimiento de conceptos estadísticos y probabilísticos. Luego pasamos a un segundo nivel, comprensión de los razonamientos estadísticos en contexto. Y el último nivel, actitud crítica al analizar argumentos basados en información estadística. Más adelante se amplían estos niveles. Ahora veamos, ¿por qué enseñar la educación en estadística a través de proyectos? Anderson y Loines en 1987 mencionan: señalar que la estadística es inseparable de sus aplicaciones y su utilidad reside, precisamente, en la solución de problemas externos a la propia estadística. Esto replantea la idea de enseñar exponiendo temas y herramientas para luego ilustrarlos con ejemplos simples, pues es artificial y desconoce la potencia del trabajo estadístico. Por eso se recomienda enseñar estadística a través de usos reales. Recordemos que desarrollar un proyecto implica un conjunto de tareas organizadas y secuenciadas, a través del trabajo cooperativo para solucionar un problema. En su paso a paso encontramos la necesidad de recolectar datos, organizarlos y analizarlos. Allí es donde la estadística juega su papel protagónico. No olvidemos que se desarrollan competencias comunicativas al escribir el informe y compartirlo, además de otras competencias de acuerdo al tema que aborda el proyecto. ¿Qué implica enseñar la estadística a través de un proyecto? Miremos la gestión del aprendizaje. Esta gestión del aprendizaje prioriza los ambientes de aprendizaje respondiendo a las trayectorias, herramientas, uso del tiempo y el estado de flujo. Ya hemos hablado anteriormente en otras cápsulas acerca de la gestión y de las herramientas. Ahora miraremos un poco más de cerca la cronología del aprendizaje y el estado de flujo. Los aprendizajes tienen unos tiempos que varían en función del sistema educativo, de los estudiantes, el grupo o curso, pero adicional, cada aprendizaje tiene unos momentos y estos momentos avanzan si el ambiente y las condiciones permiten que se dé el estado de flujo. Entendido este estado de flujo como la sensación de control y disfrute de la actividad realizada, cuando sentimos que entendemos y aprendemos. Este estado de flujo se da en un canal en el que se equilibra el desafío o dificultad de las actividades y las habilidades de los estudiantes. Allí vemos que se dan varios escenarios. Si no se tienen en cuenta las habilidades del estudiante y la dificultad de la tarea es baja, se produce apatía. Si la tarea se complejiza, puede pasar a preocupación o ansiedad. Por otro lado, si se tienen en cuenta las habilidades del estudiante y las dificultades son bajas, se da un aburrimiento. Y si se priorizan las habilidades, el estudiante se relaja. Pero si se tienen en cuenta las habilidades de los estudiantes y hay una relación directa con la dificultad, se puede mantener un estado entre control y activación para llegar al canal de flujo, que es donde aumenta la probabilidad de aprendizaje significativo. Entonces, para aprender estadística, deberíamos tener en cuenta la cronología de los aprendizajes. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nos propone Watson y Cunningham, quienes amplían los niveles que vimos inicialmente, que eran 3, los amplían a 6 y están relacionados con los referentes de calidad presentes en nuestros estándares básicos de competencia. Y en relación con esto se puede diseñar unos ambientes en el marco de un proyecto que respondan a sus intereses y su realidad contextual para equilibrar sus habilidades y las tareas propuestas, aumentando la posibilidad de llevarlos a un estado de flujo y por tanto de los aprendizajes.
Algunos ejemplos de la estadística trabajada por proyectos son los que ya se han venido realizando. Por ejemplo, la tienda o mercado, en donde se pueden hacer registro de las compras y deducir promedios de ventas diarias, por ejemplo. El registro del crecimiento de la planta que se hace en ciencias naturales, el registro de los cambios medioambientales o de otros cambios de tipo social, ya sea en sus regiones, comunidades o en sus familias. En fin, son innumerables los ejemplos de la enseñanza de la estadística por proyectos. Para finalizar, podemos ir un poco más lejos al usar las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la estadística. El uso de calculadoras, celulares, tablets, computadores, en fin. Asimismo, están los navegadores, redes sociales, programas estadísticos, sistemas de gestores de datos, formularios de captura de información y el Excel, por ejemplo, que es el de más fácil acceso y con funciones muy valiosas que los invitamos a explorar. Compañeros, les agradecemos su atención y esperamos que lo abordado en esta cápsula sea de ayuda. Recuerden contar siempre con sus tutores ante cualquier inquietud.